Buenas tardes. Empezamos la segunda parte de este foro y Jan Bremer nos invitó a que viéramos el nuevo orden global y donde las empresas de tecnología juegan un papel primordial. Ostentan poder, ostentan influencia e impactan en la vida de las personas. Y también nos habló que los líderes vienen de lugares no tradicionales. Durante la tarde vamos a poder conversar con líderes políticos, con líderes económicos. Yo hoy, en este momento, tengo el placer de poder conversar con Visila Bokoko. Visila fue reconocida por la ONU como una ciudadana global. Ella es una de las mujeres con mayor influencia en los Estados Unidos. Es una filántropa, pero me gustaría definirla como se define ella. Ella se define por su sonrisa, y ya lo van a ver. Se define también por cómo cuenta historias. Es una gran contadora de historias. Y finalmente, algo que me emociona es que ella es arquitecta de su trabajo. Ella dice que crea su trabajo. Y hoy en este mundo que descubrimos en la mañana, cada uno de nosotros tenemos que poder definir cuál es nuestro trabajo, incorporando la tecnología. Me gustaría que conozcamos un poquito más de Visila Bokoko. Bienvenida. Bueno, bienvenida, Visila. Muchísimas gracias. Es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es mi tercera vez en Buenos Aires. Me encanta esta ciudad y es de verdad un honor estar aquí. Gracias. Bueno. Hablamos muchísimo del nuevo orden mundial, así que me gustaría que a través de tus ojos nos contaras cómo ves el mundo hoy. Bueno, pues creo que es un mundo complejo, pero al mismo tiempo creo que es un mundo excitante. Creo que no ha habido un momento mejor en la historia para estar vivo y estar aquí. Desde luego, como el que yo esté aquí hoy, quizás hace 50 años no hubiera sido posible. Y creo que eso hace que estemos en un mundo mucho más inclusivo, un mundo abierto, con desafíos, pero lleno de oportunidades. Es cierto que hoy, esta mañana, hemos visto cómo este nuevo orden mundial requiere pues, que tengamos que ponernos las pilas para afrontar y saltar muchas vallas. Pero al mismo tiempo creo que tenemos la capacidad. El ser humano siempre tiene la capacidad absolutamente de ser creativo, innovar y afrontar cualquier desafío que se le ponga por delante. Yo tengo muchísima confianza en la humanidad y sobre todo en el papel que van a jugar las empresas. Había un pensador, Eduardo Punset, español, que decía que las empresas tienen la oportunidad de cambiar las sociedades, que son las que más cambian las sociedades. Y creo que en este entorno donde estamos, esta conversación que estamos teniendo, lo que se trata es de hacer ese brainstorming, esa reflexión, para que sigamos mejorando la sociedad donde vivimos. La verdad que es inspirador quedarse con la oportunidad que nos trae este mundo, ¿no? Así que gracias por compartirnos esta mirada. Ahora me encantaría que podamos entrar un poquito más de lleno. Yo te presenté como filántropa.
sos una gran contadora de historias, tenés un libro que habla del poder de las historias y realmente sos muy comprometida con la educación en África y con todos tus proyectos. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer un paralelismo entre África y Latinoamérica en términos de educación y pobreza. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que África es la gran desconocida y que todavía sigue siendo ese invitado que la gente todavía no quiere invitar a la fiesta, ¿no? De hecho, no está en esta fiesta del orden geopolítico mundial, se ha hablado muy poco, hemos pasado con pinzas. Y África es cierto que no es África, es muchas Áfricas. Tiene 54 países con diferencias muy grandes de unos a otros y pienso que dependiendo del país donde estés, pues hay un desarrollo económico distinto. Todavía sigue siendo un gran problema el tema de la educación. Los gobiernos son corruptos, es cierto. Todavía tenemos todas las cicatrices que ha producido la colonización y han quedado todavía y están ahí. Y siguen habiendo líderes que quizás no deberíamos llamarlo líderes porque no están liderando de la manera en la que nos gustaría. Pero creo que hay dos cosas importantes que están pasando en África y es que la África de la diáspora está invirtiendo y está cambiando África y por otro lado se está dando mucha importancia a la educación y que el mundo tecnológico ha abierto a África al mundo. Nosotros no hemos tenido revolución industrial, pero sí está la revolución tecnológica. Acabo de llegar de Ruanda, estaba allí hace solamente 8 días y se han reunido 400 hubs tecnológicos de toda África, sobre todo para también ser propietarios de nuestra propia tecnología y no depender. Se hablaba esta mañana de la dependencia que tiene Europa de la tecnología y los africanos quieren soluciones a los problemas africanos con la mentalidad africana. Y yo creo que también es una invitación para que Latinoamérica haga lo mismo. Tenemos muchas cosas en común y quizás parece que estamos muy lejos los unos de los otros, pero yo que paso mucho tiempo en diferentes países de Latinoamérica, veo que estamos mucho más cerca y no en temas económicos, pero sí en valores. Los valores de la familia, los valores de poner en el centro al ser humano todavía son muy similares a los que existen en África y, por supuesto, creo que deberían haber más colaboraciones y quizás conversaciones entre ambos bloques, aunque parece que están muy lejos, pero creo que el mundo tecnológico también lo que está haciendo es que nos acerquemos, ¿no? Déjame complementarte ahí, ¿no? Cuando estás hablando de la tecnología, Latinoamérica es un land of unicorns, ¿no? Argentina tiene más de 13 unicornios, con lo cual ahí tenemos un punto en común en términos de la tecnología. Pero me interesa que entremos más de lleno en la educación y la pobreza, ¿no? Porque Latinoamérica no estaba muy cerca a la visión de África y hoy parecería ser que los dos continentes en algunas variables se están moviendo de la misma manera. No, la educación desde luego es un tema con muchísimos desafíos todavía en África y desde luego, por ejemplo, en las zonas rurales yo trabajo mucho, tengo un proyecto de alfabetización en África y la primera vez que fui a África, que ya tenía 35 años, porque soy una africana descafeinada, nací en realidad en España y vivo en 23 años en Estados Unidos, lo que más me chocó es que había gente que nunca había tocado un libro con las manos. Algo que para nosotros es absolutamente normal, en ciertas zonas de África todavía es un milagro ver un libro. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar para construir bibliotecas en África. Creo que además hay algo importante que es que la tecnología también ha ayudado en la educación, porque es cierto, muchas veces pues, vas por la sabana africana en Kenia y las personas no tienen electricidad, pero sí que tienen un teléfono. Y el tener un teléfono ha cambiado la vida de muchos africanos. La tecnología ha cambiado la vida de muchos africanos y les ha acercado a la educación. Ahora tenemos PayPal, tenemos Bizum, tenemos formas de pago. Pues en África llevamos 15 años con esas formas de pago con un teléfono. Hay una empresa que se llama M-Pesa, que es keniata, y que lleva años porque no tenían estructuras como para poder mandar dinero de un lado a otro. Y los Western Unions y los MoneyGrams, que son lo típico, pues alguien inventó ya ese tipo de tecnología para mandar solamente con un botón. Es decir, que creo que
lo que está haciendo es que la educación está haciendo que las personas puedan cambiar su vida. Y eso es realmente pues, es un gran regalo. Hay un proyecto que también tenemos que se llama Empretec, que es con el fin de promover el emprendimiento. Porque en realidad el emprendimiento es un motor económico de desarrollo y sobre todo en África hay mucho microemprendedor. Pero ¿qué pasa si a una persona le das un microcrédito, como hace este proyecto, y no tiene la educación suficiente como para salir adelante? Pues al final acaban mucho más endeudados de cuando empezaron y se encuentran en situaciones en las cuales no pueden llevar adelante sus negocios, con lo cual nos centramos sobre todo en la educación. Si una persona tiene la educación básica para tener una contabilidad, para saber el manejo de su empresa, también que sepa el impacto que va a tener en el medio ambiente las compañías que empiezan, cómo pueden evitar estar fuera de la... Tenemos un caso muy concreto. Y también Ana Cohen a la mañana nos hablaba que tenemos que educarnos en términos de ahorro financieramente, ¿no? Sí. Con lo cual estamos conectando cosas que vimos esta mañana. ¿Sabes lo que me gustaría? Y también, enganchando con esto de los liderazgos, ¿qué líderes necesitamos en este nuevo orden global? Bueno, yo creo que hay 4 tipos de liderazgo que quizás necesitamos en este nuevo orden. Y yo, desde luego, puedo hablar más de la parte empresarial, ¿no? Pero quizás se puede llevar a la parte política también, porque creo que tenemos que trabajar coordinadamente en este momento de incertidumbre, ¿no? Se ha dicho esta palabra que nos define ahora, que es la incertidumbre. Quizás es cuando más tenemos que trabajar en esa colaboración y hace falta ese tipo de liderazgo. Y yo creo que se divide en 4 partes, o son 4 tipos de liderazgo, y uno es el liderazgo sostenible, que trata específicamente de buscar las soluciones para el mundo actual, pero sin dejar atrás nuestras siguientes generaciones. Si no dejamos un planeta para las siguientes generaciones y no tenemos en cuenta ese liderazgo más sostenible, pues desde luego no sirve de nada tener un liderazgo, ¿no? Luego está el liderazgo transformacional. Y es en esta época en la que estamos con cambios tan constantes, es necesaria tener esa mentalidad que incentiva a las personas que te acompañan, a tus colaboradores, a realmente innovar y ser creativos. Ese tipo de líder es necesario. Es un líder que corre riesgos, que sabe que no tiene todas las respuestas, pero se apoya en su equipo precisamente para dejarles que sean un laboratorio de ideas para poder llegar a las soluciones que precisamos. También hablo del liderazgo humanista, que creo que es el liderazgo que pone en el centro a las personas y es un liderazgo que tiene una mirada hacia el ser humano y que se basa en la ética, en los principios de los valores y, desde luego, empieza con el autoliderazgo. Si no sabes liderarte a ti mismo, un liderazgo que no tiene miedo a reconocer que se equivoca, pero que al mismo tiempo sabe escuchar, sabe mirar a la gente a los ojos, más amplia. Porque la pregunta es, ¿todos hemos recibido la misma invitación para ir a esa fiesta? Porque eso se llama igualdad. Luego, la unicidad. Seguro que hay algo que tú haces como nadie, porque todos somos únicos e irrepetibles. Y creo que ese concepto también es muy importante, ¿no? Que respetemos la unicidad de las personas. Unidad es que todos tenemos el mismo propósito en esa fiesta, que es pasarlo bien. Y luego la pertenencia, que es que realmente te quieras quedar en esa fiesta y que bailes como si nadie te estuviera viendo. Y eso para mí es como entiendo ese concepto de diversidad y ese es el liderazgo que precisamos para enfrentar pues, todas estas vallas con las que nos vamos a ir encontrando en el camino, ¿no? Además, nadie puede predecir el futuro porque es totalmente incierto. Por lo tanto, como esta tecnología hace que cada 24 horas tengamos que realmente reinventarnos de nuevo, necesitamos tener esas nuevas capacidades que exigen los líderes del siglo XXI. Voy a compartirte una hipótesis que puedes estar de acuerdo o no. Yo soy una convencida que en cada una de las revoluciones industriales hemos dejado al líder de lado y lo que ha aparecido es la supervisión. Porque teníamos que optimizar la cadena productiva y teníamos que controlar y planificar recursos mecánicos y humanos. Con lo cual, hoy necesitamos líderes, no necesitamos nuevos líderes. Y esa es mi visión y es la que quiero corroborar contigo, que me digas si estás de acuerdo o no.
Yo estoy de acuerdo porque estamos totalmente siempre hablando del nuevo liderazgo como si fuera algo que está fuera de nosotros. Tenemos que ir a buscar un liderazgo y parece que está ahí. Pero en realidad el liderazgo tiene que salir de dentro, es algo de dentro. Por lo tanto, el líder es el que define el tipo de liderazgo. Porque a través del liderazgo que ejerce se crea ese liderazgo. Por lo tanto, lo que necesitamos es personas responsables, personas que realmente sientan que pueden ejercer ese liderazgo. Y no es mirar hacia mi jefe o mirar hacia los gobiernos o mirar a las organizaciones. Ese liderazgo empieza por cada uno de nosotros. Y cuanto más personas sean capaces de ejercer ese autoliderazgo, mejor será nuestra sociedad. Porque siempre estamos mirando hacia afuera y pensamos que todos los demás tienen que solucionar nuestros problemas. Pero yo pienso que la parte más difícil, desde luego, es el liderarse a uno mismo, ¿no? Creer en ti y sentir que tú puedes poner tu granito de arena. Y si cada uno hacemos eso, desde luego, un granito más otro granito, pues al final vamos expandiendo ese liderazgo. Y impacto positivo en las personas. Sé que durante la pandemia, bueno, sos una gran lectora, y sé que durante la pandemia te inspiraste leyendo muchas autobiografías de líderes. Muchos de ellos vimos sus ojos y después reconocimos sus caras. ¿Qué te inspiró leer a Michelle Obama, a Churchill, a Steve Jobs, a Mandela? Bueno, yo desde muy pequeñita leí biografías porque mis padres me obligaron a leer biografías. Yo tuve una educación muy diferente al resto. Y cuando tenía unos 7 años, yo vine del colegio un día llorando y les dije a mis padres que me habían llamado negra en el colegio. Y entonces mi padre, que es muy práctico, me dijo, mírate al espejo, ¿de qué color eres? Y yo dije, pues oye, pues tanto como negra, no, marrón, ¿sabes? Porque yo me veía marrón. Y entonces mi padre me dijo, mira, tienes 2 problemas, eres negra y eres mujer, y con eso tendrás que lidiar toda la vida. Entonces, o una gran oportunidad. Una gran oportunidad, pero en ese momento lo que él quería es que yo fuera consciente de que tenía que realmente evitar generar estereotipos, porque él pensó, siendo la primera generación africana nacida en España, la gente, si tú no te comportas bien, nos verá a todos igual. Con lo cual ya para mí supuso una responsabilidad. Y la primera biografía que leí fue la de Benazir Bhutto, que era la primera ministra de Pakistán en los años 80, leía a Margaret Thatcher. Mis lecturas eran siempre biografías para que yo me inspirara en otros. Y durante la pandemia pues volví un poco a esa práctica que la he hecho siempre. Porque yo creo que los libros se convierten en nuestros maestros y seguro que se te pega algo. Entonces yo desde luego siempre leo biografías por esa razón. Muchas gracias. Bueno, dijimos que sos una de las mujeres más influyentes de los Estados Unidos. Eso yo creo que fue un periodista que me quería mucho, porque bueno, estoy segura de eso, viene de por ahí. Bueno, en tu video te vimos en todos lados. Me gustaría, y hablaste de la palabra responsabilidad, justamente esa es la palabra que quiero que tomes y nos cuentes qué responsabilidad conlleva la influencia. Pues yo creo que es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo necesitas tener la humildad suficiente, ¿no? Porque muchas veces el ponerte en esa posición de influyente, y yo en mi vida pues he cometido muchos errores, muchas veces por estar en posiciones supuestamente de poder, y lo que he aprendido por la experiencia es que tienes que mirar al cielo, pero siempre con los pies en la tierra. Y eso es al final lo que una persona con influencia hace. Y sobre todo, la responsabilidad de crear otras personas que también puedan tener influencia, porque al final eres una fuente de inspiración para las demás personas y yo creo que eso pues al final genera un peso, pero al mismo tiempo también muchísima felicidad, porque si puedes impactar la vida de una persona ya has impactado la vida de muchos, ¿no? Porque una persona a la vez, esa persona tiene también su círculo y esa persona también hará lo mismo. Y creo que la influencia tiene mucho que ver con la marca personal y hay que trabajarla todos los días, ¿no? Se habla de influencers, pero eso es muy diferente, el tener muchos seguidores en Instagram, con realmente ser influyente, porque todos los líderes son influyentes, absolutamente. Entonces, ¿qué es la influencia para vos? Para mí la influencia es la capacidad de que otras personas te miren y te quieran seguir porque tienes claro hacia dónde vas sin mirar sin dejar de dónde vienes, ¿no?
Y sinceramente podemos inspirar de muchas personas, podemos influir en las personas de muchas veces, pero sobre todo influyes el cambio. Estás cambiando la manera de pensar o de actuar de una persona. Y creo que eso es mucho poder, pero al mismo tiempo también mucha satisfacción, ¿no? Porque simplemente el influir en las personas, por ejemplo, en los grupos, en que crean en sí mismos. Yo me encuentro muchas personas que son muy negativas, que tienen situaciones muy complicadas y, sin embargo, cuando les invitas a dejar la víctima detrás y empezar a ser los creadores de su propia vida, esas personas ya cambian y inmediatamente tiene un efecto dominó en las personas que le rodean, ¿no? Así que yo creo que eso es una persona influyente, la persona que motiva, que genera y que inspira el cambio en una actitud o en un pensamiento. Ahora que te escuchaba, vos hablas mucho de la visualización, ¿no? Que cuando uno quiere algo lo tiene que visualizar y generar las acciones naturalmente para lograrlo. Contanos un poquito más. Mira, yo cuando acabé la carrera siempre te prometen, estudia mucho, haz un máster. Yo vengo de esa época, ¿no? Que tenías que hacer todo, habla inglés, habla francés, haz todo. Y cuando fui a buscar trabajo no me contrataron en ningún sitio. Entonces yo pensaba, pues he hecho todo de libro y ahora no me contrata nadie, ¿no? Entonces encontré un libro que se llama Tus zonas mágicas, de Wayne Dyer. Y entonces en ese libro entendí que si tú cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu realidad y que puedes visualizarte pues haciendo cambios en tu vida, ¿no? Y yo pues la verdad es que empecé a practicar y mi sueño era vivir en Nueva York desde que era muy pequeña. Y ese fue mi pasaporte a Nueva York. De hecho, así fue, ¿no? O sea, con todas las posibilidades que habían de diferentes oficinas, empecé a trabajar, mi primer trabajo fue en el IBEX, en el Instituto Valenciano de la Exportación, y acabé en Nueva York. Y así he cumplido muchísimos de los sueños que he tenido visualizando y sobre todo trabajando. No se trata solamente de estar y estar visualizando, ¿no? Sino que realmente lo que hay que hacer es tomar acción. Y al final, pues, el tiempo no lo controlas, ¿no? Pero sí que tener fe y, desde luego, comprometerte con tu propósito, ¿no? Y a veces eso hace pues, que tengas que poner mucho de tu parte, mucho esfuerzo, y hay días que no son tan buenos y que parece que las cosas no van a pasar. Pero a mí hay un libro que me encanta, que se llama Maestría, de Robert Greene, y cuando muchas veces estoy frustrada y digo, es que esto no funciona, vuelvo a ese libro y dice que los grandes genios de la historia y los grandes líderes por lo menos han invertido 10.000 horas de trabajo en hacer algo. Entonces, si no llevo 10.000 horas invertidas, no me quejo y sigo adelante. Vos sabés que cuando Mariana me propuso entrevistarte, yo dije, ¿por qué yo? Fíjense que nos coordinamos sin hablar con el color. Pero vos sabés que yo hablo muchísimo de las 10.000 horas de entrenamiento. ¿Ah, sí? Con lo cual, esto no lo habíamos hablado. No. Pero soy una convencida que hay que entrenarse. Y con esto de la visibilidad que estás diciendo y visualización, las cosas parecen mágicamente que llegan, pero no. Es el entrenamiento. Me gustaría que volvamos a la influencia y que volvieras a contarme oportunidades y ejemplos donde realmente esta influencia ha impactado positivamente en la vida de las personas. Pues me viene a la cabeza una mujer de Jordania, de cómo a través de ese programa de Empretec, que estuvo 6 meses trabajando y estudiando, ella se dio cuenta de que sus hijos en el sistema educativo en Jordania no estaban preparados para el mundo del futuro y se planteó crear una escuela de robótica. Esta mujer, que va con burka y es una mujer totalmente musulmana, creyó en este sueño y con la ayuda de su marido creó esta escuela de robótica y ahora es una de las escuelas de referencia de Jordania. Y hace poco tuve la oportunidad de cenar con ella en Madrid y estaba ya montando una escuela en Dubái también de robótica. Es decir, que el hecho de creer en algo, educarte, prepararte, hace que muchos cambios, porque ella está generando mucho cambio a través de esta escuela de robótica, pues realmente estimulando a los niños desde muy pequeños para que estén en contacto con la tecnología. Y yo tuve la oportunidad de ver a sus hijos y ver los proyectos que desde muy pequeñitos han hecho y es sorprendente, ¿no? Entonces, casos como esos, pues la verdad es que
que siempre me inspiran, ¿no? Y a veces tenemos una mentalidad, pues, digamos, pequeña en el sentido de pensar que en un país árabe una mujer que además es muy firme con sus valores, pero sí que está pensando en el futuro, ¿no? Ha pensado fuera de la caja y está generando cambio y estructuras. De hecho, el gobierno pues, le está apoyando, esto está haciendo pues, muchos cambios en la sociedad también, ¿no? Y he tenido la oportunidad de verlo de cerca y vivirlo, ¿no? Bueno, acá tenés un montón de líderes políticos, empresariales. ¿Qué te gustaría dejarles? Pues desde luego pues, que pensemos en que tenemos todos la misma responsabilidad de hacer un mundo mejor, que no miremos tanto hacia afuera, que desde nuestra capacidad, todos seguramente que hay algo que podemos hacer para mejorar la vida de alguien, aunque sea la persona que tienes al lado, ¿no? Y desde luego que nos pongamos todos la sonrisa como uniforme, porque en este mundo tan complejo yo creo que no hay que dejar que las cosas del mundo nos roben la sonrisa, sino cambiar el mundo con una sonrisa. Bueno, vos sabés que la influencia para mí en estos últimos años ha sido muy importante. Soy una convencida que la influencia a mí me permite vivir mi propósito, que es dejar huella. Y tengo mucha felicidad en este momento y quisiera regalarte mi primera aventura literaria, que se llama Dejar huella a través de la influencia, para que puedas compartir mi vivencia. Muchísimas gracias. Y a mí, por supuesto, me encantaría pues, regalarte mi primer libro, que es también como un hijo para mí, que se llama Todos tenemos una historia que contar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado, como lo hice yo, esta conversación con Visila, que hayan disfrutado su sonrisa. Gracias a Besef, Mariana y Dante por haber confiado en esta dupla. Y los dejamos para que sigamos descubriendo a los líderes que necesitamos en este nuevo orden global. Gracias. Gracias.